Me siento en mi mesa de cocina, la misma en la que solía ayudar a mi hijo con sus pruebas de ortografía, la madera desgastada y lisa por años de amor y derrames. Me llamo Julie y tengo 67 años. El reloj en la pared hace tic-tac demasiado fuerte hoy cada segundo, un recordatorio del vacío que se ha instalado en mis huesos. Fue en abril pasado, cuando mi hijo Michael se paró justo aquí, en esta habitación, y dijo: «Mamá, es hora de que te vayas. Esta casa ya no es tuya». Su voz era firme como si estuviera leyendo un guión, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Detrás de él, su esposa Sara estaba de pie con los brazos cruzados, los ojos fijos en el suelo. No me miró. Nunca lo hacía realmente. Crié a Michael sola después de que mi esposo Tom muriera cuando Michael tenía 8 años. Tom se desplomó una tarde de otoño, su corazón falló antes de que pudiera decirle adiós. Enterré mi dolor en el trabajo de mantener unida a nuestra pequeña familia. Era contadora entonces, equilibrando libros contables para una pequeña firma de contabilidad con los dedos manchados de tinta, mientras calculaba el futuro de otras personas. Por la noche, volvía a casa para hacer pastel de carne, revisar la tarea de Michael y leerle cuentos sobre piratas y dragones, historias que Tom solía contar. Estiré cada dólar, remendé las chaquetas rotas de Michael y salté mis propias visitas al médico para poder pagar sus útiles escolares. Cuando Michael ingresó a la universidad, vendí la vieja camioneta de Tom para ayudar con la matrícula. Cuando se casó con Sara, vacié mis ahorros para su boda, sonriendo a través del dolor silencioso de un nido vacío. Pensé que amar significaba darlo todo. Pensé que eso nos mantendría unidos. Pero ese día en la cocina, las palabras de Michael rompieron esa ilusión. Esta casa, mi casa, la que Tom y yo compramos con nuestras esperanzas, y cada centavo extra ahora era de ellos. Necesitaban espacio, dijo Michael, sus ojos esquivando los míos. Espacio para sus hijas, mis nietas Lily y Grace, que se subían a mi regazo y me llamaban Nana, con risas que calentaban mi corazón. Espacio para los sueños de Sara, de tener un estudio de yoga para la startup de Michael que siempre estaba a punto de despegar. Yo era solo un estorbo. «Estás jubilada, mamá», dijo Michael con un tono cortante. «No necesitas una casa grande. Sara encontró una comunidad para personas mayores. Es práctico, práctico, como si mi vida pudiera empacarse y guardarse como un mueble viejo». Quise gritar, recordarle las noches que pasé cosiendo su uniforme de béisbol, los años que usé el mismo abrigo para que él tuviera zapatillas nuevas. Pero la garganta se me cerró y lo único que pude hacer fue asentir. Sara deslizó un folleto por la mesa Silver Pines Retirement Village con fotos de desconocidos de cabello canoso sonriendo sobre tableros de ajedrez. Lo miré con las manos temblando y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No se rompió, no todavía, pero se resquebrajó como una grieta en la taza de porcelana que Tom me regaló en nuestro primer aniversario. Las semanas siguientes fueron una niebla de silencio. Michael y Sara dejaron de llamar. No más invitaciones a las cenas de los domingos donde pasaba horas asando pollo mientras Sara revisaba su teléfono. Solía cuidar gratis a Lily y Grace las recogía del preescolar, les ataba los cordones, les cantaba las nanas que una vez canté a Michael. Pensé que estaba tejiendo una familia hilo por hilo. Pero para ellos, yo era solo un servicio como una empleada doméstica o una niñera que no tenían que pagar. Cuando la startup de Michael necesitó dinero, vendí algunas de mis acciones en las que Tom había invertido hace años nuestra red de seguridad
para una jubilación que habíamos planeado juntos. Entregué el dinero sin pensarlo 2 veces. Es para las niñas, me dije, para sus sueños. Entonces llegó el momento que me rompió. Era un miércoles y había conducido hasta su casa para dejar una bufanda que había tejido para el 4º cumpleaños de Grace Lana, azul suave, con pequeñas estrellas bordadas en los extremos. Toqué la puerta, pero nadie respondió. A través de la ventana los vi Michael, Sarah, las niñas y los padres de Sarah, reunidos alrededor de una mesa con un pastel de cumpleaños. El pastel de Grace. Globos flotaban sobre ellos y risas salían brillantes y agudas. Me quedé ahí, la bufanda en las manos, el corazón golpeando. La madre de Sarah abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció al verme. «Oh, Julie», dijo su voz cargada de lástima. «No te esperábamos», apareció Michael, su rostro tenso. «Mamá no es un buen momento», dijo. «Deberías haber llamado». Apreté la bufanda, los ojos me ardían y comprendí que no me habían invitado al cumpleaños de mi propia nieta. Conduje de regreso a casa con la bufanda en el asiento a mi lado, sus estrellas borrosas por mis lágrimas. Esa noche me senté en mi sala rodeada de fotos, el primer paseo en bicicleta de Michael, nuestros viajes de campamento, la sonrisa de Tom capturada en polaroids descoloridas. Me sentí como una sombra desvaneciéndome de mi propia historia. La mirada compasiva de la madre de Sarah resonaba en mi mente. «Eres solo una anciana solitaria». No lo dijo, pero sus ojos sí. Y el rechazo de Michael lo selló. Esa noche no dormí. Salí al patio trasero donde Tom y yo solíamos sentarnos bajo el arce planeando nuestro futuro con vasos de té helado. El árbol seguía en pie, sus hojas susurrando en la brisa primaveral, pero Tom se había ido, y ahora Michael también. Toqué el tronco, su corteza áspera bajo mis dedos y susurré: «¿Qué hago, Tom?». La noche estaba en silencio, pero en lo profundo sentí una chispa pequeña, frágil pero viva. No estaba lista para desaparecer. A la mañana siguiente preparé café y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno. Me temblaban las manos mientras escribía cada sacrificio, cada dólar, cada hora, cada parte de mí que le había dado a Michael y a Sarah. Las acciones, el cuidado de las niñas, la boda, la casa. No solo les había dado mi amor, les había dado mi fuerza, mi seguridad. Y ellos la tomaron sin gratitud, sin cuidado. Cerré el cuaderno y miré por la ventana hacia el amanecer. La grieta dentro de mí crecía, pero debajo algo nuevo se agitaba, resolución. Silenciosa, pero feroz. Empecé por algo pequeño, como una semilla que empuja a través de la tierra. Llamé al centro comunitario local y me inscribí en una clase de pintura, algo que no hacía desde la secundaria, cuando Tom se burlaba de mis lienzos manchados. La primera clase fue torpe. Mis pinceladas temblorosas, me sentía fuera de lugar entre desconocidos. Pero una mujer llamada Margaret, con cabello plateado y una risa cálida, se inclinó y dijo: «Tienes buen ojo, Julie. Sigue adelante». Su amabilidad abrió algo dentro de mí y regresé. Margaret se convirtió en mi amiga, la primera que había hecho en años. A través de ella conocí a otras mujeres viudas, madres abuelas, que también habían sido empujadas al borde de sus familias, sus vidas reducidas a viejas o inútiles. Compartíamos historias durante el café, no solo sobre arte, sino sobre pérdidas, sobre ser invisibles. Ellas me veían. Y poco a poco comencé a verme a mí misma. Dejé de llamar a Michael, no por enojo, sino porque no podía soportar su indiferencia. Los dibujos de las niñas dejaron de llegar y los mensajes de Sarah, siempre secos, siempre sobre cuidar a las niñas, se desvanecieron.
Extrañaba tanto a Lily y a Grace que dolía respirar, pero no podía seguir persiguiendo su amor. En cambio, me volví hacia mi jardín donde Tom y yo solíamos plantar tulipanes cada primavera. Cavé en la tierra plantando lavanda y margaritas sus colores, una rebelión silenciosa contra la grisura en mi corazón. Cada flor era como una promesa a mí misma, a Tom, a la mujer que estaba recordando cómo ser. Entonces llegó la carta. Era de Michael, pero no era lo que había soñado, sin calidez, sin arrepentimiento. Solo una nota mecanografiada en el membrete de su startup pidiendo más dinero. El negocio estaba pasando por una etapa difícil, escribió, y sabía que yo tenía más acciones. Ninguna mención de las niñas, ninguna pregunta sobre cómo estaba yo. Solo un frío. Tu apoyo significaría mucho. La leí 2 veces, mis manos ya firmes, la grieta dentro de mí ya no era solo una fisura, sino una ruptura. Dejé la carta y caminé hasta mi escritorio donde guardaba mis documentos financieros. Abrí la carpeta con las acciones las que Tom había elegido tan cuidadosamente para nuestro futuro. Y tomé una decisión. Ya no iba a ser su red de seguridad. Ya no iba a ser su niñera, su carga, su anciana solitaria. Yo era Julie y había terminado. Los días después de leer la carta de Michael se sintieron como despertar de un sueño largo y pesado. Había pasado tantos años entregándome a él, a Sarah, a las niñas que había olvidado lo que era quedarse quieta y escuchar mi propio corazón. Tenía 67 años y el mundo empezaba a verme como una reliquia, alguien a quien administrar, hacer a un lado o compadecer. Pero esa carta con su frialdad formal encendió algo en mí. No era rabia, no todavía, sino una insistencia silenciosa de que yo era más que la suma de todo lo que había dado. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón junto a mis papeles bursátiles, prometiéndome que la enfrentaría después. Por ahora, necesitaba recordar quién era Julie. Empecé a pasar más tiempo en el centro comunitario, donde la clase de pintura se convirtió en mi santuario. Margaret, con su ingenio rápido y sus historias de hijos adultos, que rara vez llamaban, era un salvavidas. Nos sentábamos una al lado de la otra, nuestros lienzos llenos de pinceladas torpes de color, y hablábamos de todo el amor de su difunto esposo, por el jazz, mis recuerdos de Tom enseñando a Michael a pescar. Las otras mujeres en la clase, todas de mi edad, cargaban sus propias heridas. Estaba Linda, cuya hija se mudó al otro lado del país y dejó de invitarla en las fiestas, y Rose, que fue enfermera durante 40 años, solo para que su hijo le dijera que era demasiado vieja para seguir el ritmo. No solo pintábamos, compartíamos verdades que solo se cuentan cuando has vivido lo suficiente para saber que la vida no es justa. Ellas se convirtieron en mi espejo, reflejando a una mujer que casi había olvidado a alguien capaz, a alguien completa. Una tarde, mientras limpiábamos nuestros pinceles, Margaret me dio un codazo y dijo: Julie, deberías mostrar tu trabajo en la Feria de Arte de Primavera. Ese paisaje marino que hiciste la semana pasada tiene alma. Me reí restándole importancia. Mis pinturas eran desordenadas, nada que ver con las piezas pulidas de las galerías. Pero sus palabras se quedaron como una piedrita en el zapato. Esa noche me paré en mi habitación de repuesto, donde había colocado un pequeño caballete, y miré el paisaje marino, un océano tormentoso, todo en azules y grises, con un solo faro firme. Me recordó a Tom, a cómo siempre había sido mi ancla. Me pregunté si ahora podía hacerlo para mí misma. No llamé a Michael ni a Sarah, aunque el silencio de su parte me carcomía. Extrañaba tanto a Lily y a Grace que a veces despertaba en la noche con el pecho apretado
imaginando sus pequeñas manos en las mías, pero no podía volver a ser su conveniencia, su pensamiento de último momento. En cambio, vertí ese amor en mi jardín. La lavanda y las margaritas prosperaban, y añadí una fila de girasoles, sus rostros brillantes girando hacia la luz. Cada mañana salía con mi café, tocaba sus pétalos sintiendo un destello de orgullo. Estaba cultivando algo incluso si mi familia no lo veía. Entonces, un sábado me encontré con Clara, una vieja amiga de mis días, como contadora en el supermercado. Ahora tenía 70 años. Su cabello era de un blanco suave, pero sus ojos aún brillaban con la picardía que recordaba. Habíamos perdido el contacto después de la muerte de Tom, pero al estar allí junto a las sopas enlatadas, fue como si no hubiera pasado el tiempo. «Julie, te ves cansada», dijo sin rodeos, y luego suavizó su tono. «Pero todavía tienes ese fuego dentro. Ven a tomar el té mañana». Dudé, pero algo en su voz me hizo decir que sí. La casa de Clara era pequeña y desordenada, llena de libros y fotos de sus viajes. Con té de manzanilla, le conté todas las palabras de Michael, la frialdad de Sarah, el cumpleaños al que no fui invitada a la carta. Escuchó sin interrumpir, sus manos envueltas alrededor de su taza. Cuando terminé se recostó y dijo: «Se han olvidado de quién eres, Julie, pero tú no. No eres solo su madre o abuela, eres tú». Sus palabras me golpearon como una ola y por primera vez en meses lloré, no de tristeza sino de alivio. Alguien me veía no como una carga o un papel, sino como Julie. Clara no me dejó compadecerme. Me arrastró a una conferencia local de historia la semana siguiente, luego a un taller de cerámica, donde reímos como niñas de escuela cuando nuestra arcilla se derrumbaba. Me presentó a su club de lectura, un grupo de mujeres que discutían sobre novelas y política con una intensidad que me hacía sentir viva. Comencé a hablar, a compartir mis pensamientos sobre Austen y Morrison, con mi voz volviéndose más firme cada vez. Estas mujeres, con sus propias cicatrices e historias, me recordaron que no estaba sola. No era la única que había sido dejada de lado, a la que le dijeron que era demasiado vieja o innecesaria. Y no era la única que estaba encontrando su camino de regreso. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Caminaba más erguida hasta el buzón. Compré una bufanda nueva de un rojo brillante y la usé en la feria de arte cuando finalmente acepté mostrar mi paisaje marino. Margaret había sido insistente y aunque estaba aterrada, instalé mi lienzo en una esquina de la feria sin esperar que a nadie le importara. Pero la gente se detenía. Una pareja joven compró un pequeño boceto que había hecho de mi jardín. Un hombre mayor, un maestro jubilado, me dijo que mi pintura del faro le recordaba su infancia en la costa. Vendí 3 obras ese día y cuando Margaret me abrazó, susurrando: «Te lo dije», sentí una calidez que no conocía desde hacía años. No se trataba del dinero, se trataba de ser vista. En casa mantuve la carta de Michael en ese cajón sin abrir desde el día que llegó. Pero su presencia era como una sombra recordándome la decisión que había tomado. No estaba lista para responder no todavía. En cambio, llamé a mi asesor financiero, un hombre amable llamado David, que había trabajado con Tom años atrás. Le pedí que revisara mi portafolio de acciones, las que no había tocado desde que le di a Michael esa primera parte del dinero. David vino con una carpeta gruesa y una sonrisa gentil. Julie dijo: «Estas acciones han crecido más de lo que imaginas. Tom eligió bien. Tienes opciones». Opciones. La palabra se sentía extraña, como un idioma que había olvidado cómo hablar.
Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde Michael me dijo que me fuera, y revisamos los números. Las acciones valían mucho más de lo que pensaba lo suficiente para asegurar mi futuro, para quedarme en esta casa, para vivir en mis propios términos. Pensé en la startup de Michael, en cómo había tomado mi dinero sin un agradecimiento, en cómo asumía que siempre estaría allí para sacarlo de apuros. Pensé en las miradas compasivas de Sara, en el tono desdeñoso de su madre. Y pensé en Lily y Grace, a quienes amaba más que a mi propia vida, pero que estaban siendo criadas por personas que me veían como desechable. David, dije con voz serena pero firme, quiero vender las acciones, todas. Él levantó una ceja pero no discutió. ¿Qué quieres hacer con el dinero?, preguntó. Aún no tenía una respuesta, pero sabía que no iría a Michael, no esta vez. Le pedí a David que transfiriera los fondos a una nueva cuenta, una que Michael no conociera. Se sintió como un secreto, un pequeño acto de rebeldía, pero era mío. Esa noche caminé hasta el patio trasero y me senté bajo el arce, el aire fresco contra mi piel. Los girasoles se alzaban altos, sus cabezas doradas, brillando en el crepúsculo. Pensé en Tom, en cómo siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma. Pensé en la mujer que había sido madre, esposa, contadora, dadora, y en la mujer que estaba comenzando a ser. Aún no sabía quién era, pero era más fuerte de lo que había imaginado. La semana siguiente fui al centro comunitario y me inscribí para enseñar una clase de pintura para principiantes. Yo, enseñando. La idea me hizo reír, pero Margaret y Clara insistieron en que tenía algo que compartir. Comencé con 5 alumnas, todas mujeres mayores como yo, sus manos nerviosas pero entusiastas. Les enseñé cómo mezclar colores, cómo soltar la perfección. Una mujer, Helen, pintó una rosa temblorosa y lloró al terminarla diciendo que era lo primero que hacía para sí misma en años. La abracé con los ojos húmedos y comprendí que estaba construyendo algo nuevo, no solo pinturas, sino conexiones, propósito. Aún no había respondido a la carta de Michael. Parte de mí quería escribirle, decirle cómo sus palabras me habían roto, cómo su silencio había herido más que cualquier insulto. Pero no lo hice, no porque tuviera miedo, sino porque estaba eligiéndome a mí misma. Por primera vez en décadas estaba eligiendo a Julie. Las semanas después de vender las acciones se sintieron como entrar en una nueva piel, una que encajaba mejor, pero aún apretaba en algunos lugares. Tenía 67 años y durante tanto tiempo me habían definido por lo que daba mi tiempo, mi dinero, mi corazón. Ahora, con esa cuenta secreta que contenía el dinero de las acciones, sentía una libertad extraña, como un pájaro que se da cuenta de que la puerta de su jaula había estado abierta todo el tiempo. Pero la libertad es algo pesado cuando no estás acostumbrada, y algunas noches me quedaba despierta preguntándome si había hecho lo correcto. No por Michael, él había hecho sus elecciones, sino por Lily y Grace. Las amaba tanto que dolía, y la idea de que crecieran sin las historias ni los abrazos de su nana era un duelo que cargaba como una piedra. No le conté a nadie sobre el dinero, ni siquiera a Clara o a Margaret. No era por vergüenza, era por proteger algo frágil, algo solo mío. En cambio, me entregué a la vida que estaba construyendo. La clase de pintura que enseñaba en el centro comunitario creció de 5 alumnas a 10, todas mujeres, con líneas de risa y historias grabadas en las manos. Nos reuníamos en una sala soleada con mesas desgastadas, mezclando pinturas y compartiendo pedacitos de nuestras vidas. Helen, la que lloró con su rosa un día, me trajo un pan casero, su manera de decir gracias. Otra alumna, Diane,
Me invitó al recital de piano de su nieta y me senté en el público aplaudiendo con fuerza, sintiendo que pertenecía a algún lugar otra vez. Margaret y Clara se convirtieron en mis anclas. Nos encontrábamos para tomar café después del club de lectura. Nuestras conversaciones se extendían hasta la tarde. Clara, con su sabiduría directa, seguía empujándome a hacer más. «Tienes una chispa, Julie», decía, entrecerrando los ojos como si pudiera verme por dentro. «No dejes que se apague». Un día me entregó un folleto de un grupo local de mujeres que ayudaba a mujeres mayores a iniciar pequeños negocios o proyectos. «Deberías ir», dijo. «Tienes algo que decir». Guardé el folleto en mi bolso, insegura pero curiosa. La idea de comenzar algo, lo que fuera, me intimidaba, pero también despertaba esa resolución silenciosa que había estado cultivando. Mi jardín florecía los girasoles ya más altos que yo, sus rostros brillando contra el cielo de septiembre. Pasaba las mañanas allí, desmalezando y podando con las manos sucias y la mente clara. Una tarde, mientras plantaba una nueva fila de bulbos de tulipán, me descubrí tarareando una canción que Tom solía cantar, una vieja melodía folk sobre regresar a casa. Me detuve la pala en la mano y comprendí que estaba encontrando el camino de regreso a casa, no a un lugar, sino a mí misma. La mujer que había sido madre de Michael, esposa de Tom, aún estaba allí, pero ahora era más fuerte, más valiente. No había sabido nada de Michael ni de Sarah desde la carta, y el silencio era tanto un alivio como una herida. Había dejado de esperar sus llamadas, pero no podía dejar de extrañar a Lily y a Grace. Guardaba sus dibujos antiguos en una caja bajo la cama, y a veces los sacaba para trazar sus garabatos de crayón, un corazón de Lily, un gato tembloroso de Grace. Me preguntaba qué les decía Michael sobre mí, si decía que estaba demasiado ocupada o demasiado vieja para visitarlas. El pensamiento me oprimía el pecho, pero lo reprimía. No podía controlar su historia, pero podía escribir la mía. Entonces, una mañana fresca, recibí una llamada de David, mi asesor financiero. Había finalizado la venta de las acciones y quería reunirse. Nos sentamos en mi mesa de cocina, la misma donde Michael me dijo que me fuera, y desplegó papeles que mostraban el saldo de la nueva cuenta. Era más de lo que había imaginado, lo suficiente para mantener la casa, para viajar, para comenzar algo nuevo. «Ahora tienes seguridad, Julie», dijo David con voz amable pero seria. «Pero necesitas pensar en lo que quieres. Esta es tu vida». Asentí mis dedos recorriendo el borde de un documento. Durante tanto tiempo mi vida había sido sobre otros. Ahora era mía para moldear. Esa tarde conduje hasta el grupo de mujeres que Clara había mencionado. La reunión era en una pequeña oficina del centro con sillas plegables y una mesa con galletas y café. Unas 12 mujeres, la mayoría en sus 60 o 70 años, estaban sentadas en círculo compartiendo ideas para proyectos, tiendas de artesanías, programas de tutoría, jardines comunitarios. Escuché nerviosa con las manos entrelazadas en el regazo. Cuando fue mi turno, casi paso, pero la voz de Clara resonó en mi mente. «Soy Julie», dije con voz temblorosa. «Enseño una clase de pintura y me gustaría iniciar un programa de arte para mujeres como nosotras. Un lugar donde podamos crear y sentirnos vistas». La sala quedó en silencio por un momento. Luego una mujer llamada Ruth, con un corte bob marcado y una sonrisa cálida, dijo: «Eso es hermoso, Julie. Cuenta conmigo». Otras asintieron y al final tenía un pequeño grupo dispuesto a ayudar. Comenzamos a reunirnos semanalmente planeando el programa.
Ruth, que había dirigido una organización sin fines de lucro años atrás, me ayudó a redactar un presupuesto. Otra mujer, Ellen, conocía a un dueño de galería local que nos ofreció espacio para exposiciones. Usé una pequeña parte del dinero de las acciones para comprar materiales, lienzos, pinturas, caballetes, sintiendo un cosquilleo cada vez que firmaba un cheque. No se trataba del dinero, se trataba de construir algo que importara. Lo llamamos pinceles plateados, un guiño a nuestra edad y nuestra creatividad. La primera clase estaba programada para noviembre, y aunque estaba aterrada, me sentía viva como no me sentía en años. Una tarde, mientras cerraba el centro comunitario después de mi clase habitual de pintura, vi un coche familiar en el estacionamiento. Era el de Michael. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor. Se bajó del auto con el rostro cansado y la chaqueta arrugada. Mamá dijo con una voz más suave de lo que recordaba: «¿Podemos hablar?». Asentí con la cabeza, guiándolo hacia el aula vacía con las manos firmes, pero el pulso acelerado. Se sentó frente a mí, parecía más pequeño de alguna manera, y empezó a hablar de su startup. Estaba fracasando, dijo. Las facturas se acumulaban, los inversionistas se estaban retirando. No mencionó la carta, pero yo sabía por qué estaba allí. Escuché que vendiste algunas acciones, dijo, sus ojos buscando los míos. Si te queda algo podría ayudar mucho. Por las niñas, ¿sabes? Esas palabras por las niñas me golpearon como un puñetazo. Sabía exactamente cómo tirar de mi corazón, pero esta vez lo vi por lo que era. Manipulación, no amor. Respiré hondo con voz serena pero firme. Michael, te he dado todo lo que he podido. No tengo nada más para el negocio. Era una mentira, el dinero seguía allí, seguro en mi cuenta, pero ahora era mi verdad. Me miró fijamente con la mandíbula apretada, luego asintió. Está bien, mamá, dijo levantándose. Lo resolveré. Se fue sin un abrazo, sin preguntar cómo estaba. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fue la habitación oscura, salvo por el resplandor de una farola a través de la ventana. Pensé en los años que había pasado, tratando de hacerlo feliz, tratando de ser suficiente. Pensé en Lily y Grace y en cómo habría dado cualquier cosa por verlas. Pero también pensé en pinceles plateados, en las mujeres que se habían convertido en mi familia, en el jardín que me esperaba en casa. No era el banco de Michael ni la niñera de Sarah. Era Julie, y yo era suficiente. Al día siguiente fui a la galería donde haríamos nuestra primera exposición de pinceles plateados. Ruth y Ellen estaban allí colgando luces de hadas y colocando caballetes. Reímos mientras luchábamos con las decoraciones, las manos manchadas de pintura y esperanza. Pinté una nueva obra para la muestra, un campo de girasoles bajo un cielo tormentoso con una figura solitaria de pie. Era yo, me di cuenta no como había sido, sino como estaba llegando a ser. Volví a usar el reloj viejo de Tom, el que llevaba todos los días hasta que murió. Su correa de cuero estaba desgastada, pero su tic-tac seguía firme como un latido. Me recordaba la fe que él tenía en mí, la vida que construimos juntos. Lo usaba para el grupo de mujeres, para mis clases, para el jardín, un pequeño talismán de mi fuerza. Cada vez que lo miraba, sentía que él decía: «Tú puedes, Julie». Michael no volvió a llamar y no lo esperaba. Pero seguí adelante paso a paso, construyendo una vida que era mía. La fractura dentro de mí seguía allí, pero ya no era una debilidad. Era un espacio por donde entraba la luz. El aire se volvió fresco con la llegada de noviembre,
trayendo el aroma de hojas caídas y la promesa de cambio. Tenía 67 años y por primera vez en décadas sentía que vivía para mí. El dinero de las acciones permanecía tranquilo en mi cuenta, una red de seguridad que no había tenido desde que Tom estaba vivo. No lo tocaba más allá de lo que había gastado en pinceles plateados, pero saber que estaba allí me daba una estabilidad que no sabía que había perdido. Mis días ahora estaban llenos no con la entrega frenética del pasado, sino con propósito enseñar, pintar, planear el programa de arte con Ruth y Ellen. Y sin embargo, debajo de todo, aún quedaba un espacio vacío donde solían estar Michael y las niñas. No me detenía en ello, pero estaba allí como un moretón que solo duele cuando lo tocan. Pinceles plateados estaba tomando forma más rápido de lo que había esperado. Conseguimos la galería para nuestra primera exposición, un espacio pequeño pero luminoso, con paredes blancas y ventanas altas. Ruth, con su habilidad para la organización, había creado folletos, y Ellen había logrado que negocios locales donaran refrigerios para la noche de apertura. Pintaba más que nunca mi cuarto de repuesto. Ahora era un verdadero estudio con lienzos apoyados contra cada pared. Mi última obra, El campo de girasoles con la figura solitaria, estaba terminada, y cuando se la mostré a Margaret, me apretó la mano y dijo: «Julie, esa eres tú, más fuerte de lo que crees». Sonreí, pero sus palabras se asentaron en lo profundo como raíces encontrando tierra. Enseñar la clase de pintura en el centro comunitario era mi alegría. Mis alumnas mujeres de cabello gris y vidas tan ricas como la mía me traían dibujos y pasteles caseros, pequeños gestos de gratitud que me conmovían más de lo que podía expresar. Una mujer, Patricia, que había perdido a su esposo por el cáncer, pintó un retrato de su viejo perro con las manos temblorosas mientras daba los últimos trazos. Cuando lo mostró en clase, todas aplaudimos y ella sonrió radiante con los ojos brillantes de orgullo. Me di cuenta de que no solo les estaba enseñando a pintar, las estaba ayudando a recuperar partes de sí mismas, así como ellas me ayudaban a recuperar las mías. Clara me mantenía con los pies en la tierra, su humor agudo contrarrestando mis momentos más callados. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, se detuvo en una banca y dijo Julie: «Ahora eres diferente, ya no cargas con su peso». Se refería a Michael y Sarah, y tenía razón. Había dejado de esperar su aprobación, sus llamadas, su amor, pero aún cargaba con las niñas. Había empezado a escribir cartas a Lily y Grace, no para enviarlas aún no, sino para mantenerlas cerca. En ellas contaba historias sobre su abuelo Tom, sobre el arce en mi jardín, sobre la mujer en la que esperaba que se convirtieran. Sellaba cada una y la guardaba en la caja con sus dibujos, un acto silencioso de amor que aún podía dar. Una mañana decidí limpiar el ático, algo que había evitado desde que Tom murió. Estaba lleno de cajas con sus cosas, herramientas, libros, una chaqueta que usaba para pescar. Encontré una pequeña caja de madera que había olvidado, una que él mismo había tallado con mis iniciales grabadas en la tapa. Dentro estaba un relicario que me había regalado en nuestro 10º aniversario, un óvalo plateado sencillo con una foto nuestra dentro. Me lo colgué al cuello, su peso familiar y reconfortante. Usarlo era como llevarlo conmigo, un recordatorio de la vida que habíamos construido y de la fuerza que siempre vio en mí. Lo llevé todos los días desde entonces junto al reloj, mi propia rebelión silenciosa contra el olvido. El grupo de mujeres era otro salvavidas. Nos reuníamos cada semana y había empezado a ayudar a otras mujeres con sus proyectos, una cooperativa de tejido,
una clase de escritura de memorias. Compartía mis planes para pinceles plateados y su ánimo me impulsaba. Una mujer Gloria que había iniciado un programa de tutoría me tomó del brazo después de una reunión. Julie dijo con voz firme: «No solo haces esto por nosotras, estás mostrando al mundo lo que valemos». Sus palabras hacían eco de las de Margaret de Clara y comencé a creerlas. No era solo una madre ni una viuda, era una creadora, una maestra, una mujer con algo que ofrecer. También empecé a mirar mi casa de forma distinta. Seguía siendo la que Tom y yo habíamos comprado con sus suelos crujientes y el papel tapiz descolorido, pero ahora se sentía como mía. Pinté la cocina de un amarillo suave, colgué mis cuadros en las paredes y compré un sillón nuevo para la sala. Cambios pequeños, pero marcaban el espacio como propio. Dejé de pensar en ella como la casa que Michael quería quitarme. Era mi hogar y no iba a irme. Entonces llegó una carta no de Michael, sino de Sarah. Estaba escrita a mano, lo cual me sorprendió, y su tono era más suave de lo que esperaba. Escribió que las niñas me extrañaban, que las cosas habían estado caóticas, que no habían querido alejarme. Me invitaba a pasar el Día de Acción de Gracias en su casa, diciendo que significaría mucho para Lily y Grace. Mi corazón saltó ante la idea de verlas, pero algo en mí dudó. La carta parecía una rama de olivo, pero también calculada como si solo me hubieran buscado, porque la visita de Michael no había funcionado. La dejé sobre la mesa de la cocina y allí quedó sin respuesta durante días. Lo hablé con Clara en nuestra próxima cita para café. «¿Qué quieres tú, Julie?», preguntó, cortando mi divagación. «No lo que ellos quieren ni lo que las niñas necesitan». «¿Qué quieres tú?». No tuve una respuesta de inmediato, pero su pregunta se quedó conmigo. Quería ver a Lily y Grace, peinarles el cabello y escuchar sus risas. Pero no quería volver a ser su conveniencia, su idea de último recurso. Quería respeto, no solo amor. Le escribí una nota corta a Sarah diciendo que pensaría en Acción de Gracias, pero que estaba ocupada con mis propios planes. Era la verdad, y se sintió como una pequeña victoria. La exposición de pinceles plateados estaba a una semana, y estábamos en plena preparación. Había pintado 2 piezas más, un lago tranquilo al amanecer para Tom y un jardín vibrante para mí. Ruth había logrado que el periódico local cubriera el evento y Ellen convenció a un proveedor de donar vino y queso. Mis alumnas contribuirían con sus propias obras y podía ver cómo su orgullo crecía con cada clase. El retrato del perro de Patricia fue enmarcado y escribió una pequeña placa dedicándoselo a su esposo. La ayudé a colgarlo en la galería con el corazón hinchado de algo parecido a la maternidad, pero más libre. El día antes de la exposición, recibí una llamada de David, mi asesor financiero. Había estado monitoreando la startup de Michael a mi solicitud para ver cómo había afectado mi decisión de vender las acciones. «No va bien, Julie», dijo. «Están endeudados y sin tu inversión les cuesta conseguir nuevos fondos». Esperé sentir culpa, pero no llegó. En su lugar sentí una calma extraña. Michael había decidido tratarme como desechable y ahora enfrentaba las consecuencias. Le di las gracias a David y le pedí que me mantuviera informada, pero no me ofrecía ayudar. Esa puerta estaba cerrada. Esa noche caminé hasta el patio trasero y me senté bajo el arce el relicario frío contra mi pecho. Los bulbos de tulipán que había plantado dormían bajo la tierra esperando la primavera. Pensé en Michael, en el niño que fue, y en el hombre en que se convirtió. Pensé en Sarah, que nunca me vio como más que un medio para un fin.
y pensé en Lily y Grace, a quienes amaba con cada fibra de mi ser. No sabía si iría a Acción de Gracias, pero sí sabía que no iría como la mujer que fui disculpándose, deseando agradar. Ahora era Julie, y yo era suficiente. La exposición fue la noche siguiente, y mientras estaba en la galería viendo a desconocidos y amigos admirar nuestras obras, sentí un orgullo que no sabía que era posible. Mi pintura de los girasoles se vendió en 1 hora, y cuando Ruth me entregó el cheque, reí con lágrimas en los ojos. No se trataba del dinero, se trataba de ser vista valorada completa. Llevaba el reloj de Tom y el relicario mi bufanda roja brillante contra mi vestido negro, y cuando Margaret me abrazó, susurró: «Tú hiciste esto, Julie. Tú». Miré a las mujeres a las que había enseñado, a las amigas que había hecho, a la vida que había construido, y supe que tenía razón. Ahora estaba cultivando mi propio jardín y estaba floreciendo. El resplandor de la exposición de pinceles plateados permanecía en mí como el calor de una chimenea en una noche fría. Tenía 67 años y por primera vez sentía que estaba de pie bajo mi propia luz, no la de alguien más. La galería había estado llena de risas, tintineo de copas y el suave murmullo de admiración por nuestras pinturas. Mis alumnas mujeres, que antes dudaban de sus propias manos, se mantenían erguidas junto a sus obras, sus rostros radiantes de orgullo. El retrato del perro de Patricia atrajo a una multitud, y cuando le dijo a una desconocida que era para su esposo fallecido, vi lágrimas en sus ojos. Vendí 2 piezas más esa noche, incluido el lago al amanecer que había pintado para Tom, y aunque dolió dejarlo ir, se sintió correcto como enviar una parte de él al mundo. El dinero fue a un fondo para pinceles plateados, para que siguiera creciendo, para dar a más mujeres la oportunidad de ser vistas. Usaba el relicario y el reloj de Tom todos los días, ahora su peso un recordatorio silencioso de la vida que había vivido y la que estaba construyendo. La bufanda roja que había comprado se convirtió en mi sello, un toque de color que me hacía sentir audaz. Clara se burlaba de eso, diciendo que ahora parecía una artista, no solo una maestra. «Estás reclamando tu espacio, Julie», dijo una tarde durante el té, sus ojos agudos con aprobación. Sonreí, pero sus palabras calaron hondo. Estaba reclamando mi espacio no solo en la galería o en el centro comunitario, sino en mi propio corazón. Se acercaba el día de Acción de Gracias y la carta de Sara aún estaba sobre mi mesa de cocina, sus bordes rizados de tanto manejarla. No había decidido si iría. Parte de mí anhelaba ver a Lily y Grace abrazarlas y escuchar sus risitas. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos últimos meses, sabía que no podía volver a ser su conveniencia. Quería ser su nana, no su niñera, y eso significaba establecer límites incluso si dolía. Escribí otra carta para las niñas, contándoles sobre la exposición sobre los girasoles en mi jardín, sobre cuánto las amaba. La sellé y la agregué a la caja bajo mi cama, preguntándome si alguna vez encontraría el valor para enviarla. Mi jardín estaba más callado. Ahora los girasoles se inclinaban mientras el invierno se acercaba, pero los bulbos de tulipanes que había plantado guardaban una promesa de primavera. Pasaba las mañanas allí, envuelta en un chal, tomando café y bocetando ideas para nuevas pinturas. Una era un retrato del árbol de arce, sus ramas desnudas pero fuertes, un símbolo de resistencia. Lo comencé en mi estudio, el cuarto de repuesto, ahora lleno de lienzos y tubos de pintura, y cada pincelada se sentía como una conversación con Tom. «Lo estoy logrando», le susurré una noche con el pincel suspendido sobre el lienzo. «Estoy viviendo».
Imaginé su sonrisa la que le arrugaba los ojos y seguí pintando. Pinceles Plateados estaba creciendo. Habíamos comenzado una segunda clase y yo estaba entrenando a Ruth para enseñarla sus manos firmes, perfectas, para guiar a las principiantes nerviosas. Ellen había conseguido una beca de un consejo local de arte suficiente para cubrir los materiales por un año. Estábamos planeando una exhibición de primavera más grande que la primera, con música en vivo y lectura de poesía. Estaba nerviosa, pero emocionada, mi mente llena de ideas. El grupo de mujeres nos alentaba y comencé a asesorar a algunas miembros en sus propios proyectos, un recetario de familia, un club de caminata para mayores. Estaba aprendiendo a liderar, no solo a seguir, y se sentía como estirar músculos que había olvidado que tenía. Una tarde fría recibí una llamada de David, mi asesor financiero. Sonaba dudoso, lo cual no era común en él. Julie, tengo noticias sobre la startup de Michael, dijo. Están en serios problemas. Han incumplido pagos de préstamos y se habla de bancarrota. Hizo una pausa esperando mi reacción. Estaba de pie en mi cocina con el teléfono en la oreja y sentí una punzada no de culpa, sino de tristeza. Tristeza por el niño que Michael había sido, el que se aferraba a mí tras la muerte de Tom, que prometió hacerme sentir orgullosa. Pero ese niño ya no estaba reemplazado por un hombre que eligió verme como un medio para un fin. Gracias, David, dije con voz firme. Avísame si algo cambia. Colgué y por primera vez no sentí el impulso de arreglarlo. Las decisiones de Michael eran suyas. Esa noche fui a cenar a casa de Clara. Había invitado a Margaret y a algunas otras del club de lectura y nos apiñamos alrededor de su pequeña mesa de comedor, comiendo lasaña y discutiendo sobre nuestra última lectura. La habitación estaba cálida, llena de risas y tintineo de copas de vino. Miré a estas mujeres, mis amigas, mi familia, y sentí una gratitud tan profunda que me llenó los ojos de lágrimas. Clara atrapó mi mirada y levantó su copa. Por Julie, dijo, por recordarnos de lo que somos capaces. Las demás brindaron y parpadeé conteniendo las lágrimas con el corazón lleno. Ya no me sentía sola. Estaba en casa. Al día siguiente tomé una decisión sobre el Día de Acción de Gracias. Le escribí a Sara una nota breve diciendo que no iría, pero que me encantaría ver a las niñas otro día en mis términos. Sugerí un día en mi casa donde podríamos hornear galletas y pintar como solíamos hacer. No sabía si aceptaría, pero se sentía bien establecer las condiciones, elegirme a mí tanto como a ellas. Envié la carta y la dejé ir confiando en que pasara lo que pasara, estaría bien. Entonces llegó una sorpresa. Ruth me llamó una mañana, su voz rebosante de entusiasmo. El periódico local quería hacer un reportaje sobre Pinceles Plateados, enfocándose en mí como fundadora. Te están llamando una fuerza silenciosa en la comunidad, dijo riendo. Me quedé atónita, una mezcla de orgullo y nervios se agitaba en mi pecho. Nos reunimos con la periodista, una joven de ojos amables, en la galería. Le conté sobre el programa, sobre las mujeres que habían encontrado su voz a través de la pintura, sobre la alegría de crear algo nuevo a nuestra edad. Cuando me preguntó por qué lo había iniciado, dudé, luego dije, quería recordarme a mí misma y a otras que aún estamos aquí, que aún valemos sin importar lo que digan los demás. Ella asintió anotando en su cuaderno y sentí que se aligeraba un peso. Estaba contando mi verdad y era suficiente. El artículo salió una semana después, con una foto mía junto a mi pintura de girasoles, el relicario de Tom visible en mi cuello. Amigas del grupo de mujeres lo recortaron
y mis alumnas me trajeron copias sus rostros radiantes. Enmarqué una y la colgué en mi estudio no por vanidad, sino como recordatorio de lo que había construido. Ya no era solo la madre de Michael ni la viuda de Tom. Era Julie y estaba dejando mi huella. Una tarde, mientras cerraba el centro comunitario después de clase, vi una figura familiar junto a mi coche. Era Sara. Mi corazón se agitó, pero caminé hacia ella con la barbilla en alto. Se veía cansada, con el cabello recogido y los ojos inciertos. Julie dijo con una voz más suave de lo que jamás le había oído. «¿Podemos hablar?», asentí guiándola hasta una banca cercana. Se sentó retorciendo las manos y comenzó a hablar sobre la startup de Michael, cómo se desmoronaba, cómo estaban ahogados en deudas. «No nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de ti», dijo con la voz quebrada. «Lo siento, Julie, por todo». Escuché con el rostro sereno, pero por dentro estaba tambaleándome. Lo siento era una palabra que no esperaba, pero no borraba los años de desprecio, el cumpleaños al que no me invitaron, la casa que intentaron quitarme. «Te escucho, Sara», dije con voz firme. «Pero las disculpas no deshacen lo hecho. Ahora tengo una vida construida y no volveré a ser su red de seguridad». Me miró con los ojos abiertos y vi algo nuevo, tal vez respeto o miedo. Asintió poniéndose de pie. «¿Las niñas pueden verte pronto?», preguntó. «Te extrañan». Pensé en las cartas bajo mi cama, en la caja con sus dibujos. «Sí», dije. «Pero será en mis términos. En mi casa, cuando yo esté lista». Ella aceptó y mientras se alejaba sentí un cambio. Ya no suplicaba por su amor. Lo estaba eligiendo. Esa noche pinté hasta el amanecer un nuevo lienzo, una mujer de pie, bajo un cielo estrellado, con el rostro alzado sin miedo. Era yo, lo sabía, y era cada mujer que había conocido, que se negó a desvanecerse. Llevaba el reloj de Tom, el relicario, mi bufanda roja, y pinté con un fuego que no sabía que tenía. Yo era Julie, y estaba floreciendo. El invierno se asentó sobre el pueblo como una manta suave, cubriendo los tejados con nieve y convirtiendo mi jardín en un mundo silencioso y dormido. Tenía 67 años y la vida que había estado construyendo se sentía como una casa que había levantado ladrillo a ladrillo, sólida, cálida mía. Pinceles plateados, prosperaba con 2 clases activas y una lista de espera para la muestra de primavera. El grupo de mujeres se había convertido en un segundo hogar donde reía, planeaba y guiaba a otras. Mi voz ya no temblaba al hablar. Llevaba el relicario y el reloj de Tom todos los días, su peso familiar me anclaba y mi bufanda roja era un hilo brillante entretejido en mis días. Pero incluso en esta nueva fuerza, había momentos en que el dolor por Lily y Grace me sorprendía, un tirón agudo en el corazón que me recordaba que el amor no desaparece incluso cuando lo dejas ir. La visita de Sara me había dejado inquieta, no por su disculpa, sino por lo que revelaba. «Estaban desesperados», dijo, ahogados en deudas por la startup fallida de Michael. Sus palabras despertaron una mezcla de emociones: lástima, enojo y una feroz necesidad de proteger la vida que había recuperado. Lo decía en serio, ya no era su red de seguridad. Pero las niñas eran otro asunto. Las quería en mi vida, no como una obligación, sino como una alegría, y estaba decidida a lograrlo en mis términos. Escribí otra carta para ellas, describiendo la nieve en mi patio, cómo brillaba bajo la luz de la luna y cómo había guardado un lugar para que pintaran conmigo. Esta no la sellé. La dejé sobre mi escritorio, un pequeño acto de esperanza. Pinceles plateados me mantenía ocupada. Ruth ahora enseñaba la segunda clase, su presencia tranquila complementaba perfectamente mi pasión. Ellen
había convertido nuestra muestra de primavera en un evento comunitario con una banda local y un rincón artístico para niños. Mis alumnas pintaban con confianza sus lienzos llenos de colores audaces y relatos la abstracción de Diane sobre la granja de su infancia, el atardecer vibrante de Patricia para su hija. Yo también pintaba la mujer bajo el cielo estrellado, ahora acompañada de otras, un jardín en flor, un faro frente a un mar embravecido. Cada una era como una parte de mí, una forma de decir, sigo aquí. Clara y Margaret eran mis constantes, su amistad un salvavidas. Una noche nevada, nos sentamos en la sala de estar de Clara con el fuego crepitando mientras tomábamos chocolate caliente. Margaret sacó el artículo del periódico sobre pinceles plateados ya doblado de tanto circular. «Eres una celebridad local», Julie bromeó, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Reí restándole importancia, pero su fe en mí era un espejo mostrándome a una mujer que aún estaba conociendo, fuerte, capaz, completa. Hablamos hasta tarde sobre libros y sueños y las familias que nos habían defraudado. «Ya no los esperas», dijo Clara con voz firme. «Estás viviendo». Asentí con la garganta apretada, sabiendo que tenía razón. Empecé a hacer cambios en casa, pequeños, pero deliberados. Limpié el cuarto de huéspedes, convirtiéndolo en un espacio para que Lily y Grace pudieran visitarme con literas y una estantería para sus libros. Colgué uno de sus dibujos antiguos en la pared, un corazón tembloroso de Lily, y coloqué un pequeño caballete en la esquina. No se trataba de esperar que vinieran, se trataba de estar lista si lo hacían. Pinté de nuevo la sala de estar en un marfil cálido, colgué mi pintura del cielo estrellado sobre la chimenea y compré una alfombra nueva, suave, bajo mis pies. La casa se sentía viva otra vez, no solo una reliquia del pasado de Tom y mío, sino un hogar para la mujer que soy ahora. Una mañana conduje hasta el centro comunitario y encontré un paquete esperándome. Era de Helen, la alumna que había pintado la rosa y llorado. Dentro había un chal tejido azul profundo con hilos plateados y una nota para Julie, quien me ayudó a encontrar mis colores otra vez. Me lo envolví alrededor de los hombros, la lana suave y cálida, y lo llevé a clase ese día. Mis alumnas lo notaron, sus sonrisas amplias, y me di cuenta de cuánto nos habíamos convertido en una familia unidas, no por la sangre, sino por el coraje compartido. Yo era su maestra, pero ellas también me estaban enseñando a ser resiliente, a encontrar la alegría, a descubrir el poder de empezar de nuevo. Entonces llegó una llamada de David, mi asesor financiero, con la voz tensa de urgencia. «Julie, la startup de Michael se acabó», dijo. «Se han declarado en bancarrota. Existe la posibilidad de que pierdan la casa». El estómago se me encogió no por Michael o Sarah, sino por Lily y Grace. Pensé en sus caritas en su habitación con cortinas rosadas y peluches. «¿Hay algo que pueda hacer sin rescatarlos?», pregunté. David hizo una pausa y luego sugirió crear un fideicomiso para las niñas, algo que protegiera su futuro educación, tal vez un hogar algún día sin darle acceso a Michael. «Es una forma de ayudarlas a ellas, no a él», dijo. Le pedí que iniciara el papeleo, el corazón acelerado por lo correcto que se sentía. Amaría a las niñas a mi manera, no a la de Michael. El fideicomiso tardó semanas en establecerse y usé una parte del dinero de las acciones para financiarlo, manteniéndolo separado de mis propios ahorros. No se lo conté a Sarah ni a Michael, al menos no todavía. Era para las niñas, no para obtener su aprobación. Cuando David envió los documentos finales, los firmé en mi mesa de cocina, el reloj de Tom,
marcando suavemente en mi muñeca. Sentí un poder silencioso como cuando planté los bulbos de tulipán meses atrás, sabiendo que florecerían mucho después de que yo ya no estuviera. Escribí otra carta para las niñas, contándoles sobre el fideicomiso, sobre cómo su nana quería que tuvieran opciones que fueran fuertes. La sellé y la añadí a la caja mi amor por ellas, a salvo en tinta y papel. La muestra de primavera estaba a un mes de distancia y estábamos en medio de un torbellino de preparación. Pinté una nueva pieza para la ocasión, una mujer sosteniendo una linterna, su rostro sereno contra un cielo oscuro. Era yo, lo sabía, pero también era cada mujer de pinceles plateados, cada amiga que me había levantado. Ruth y Ellen eran incansables organizando voluntarias y promoviendo el evento. El periódico local publicó otra nota llamando a Pinceles Plateados un faro para mujeres que redefinen sus años dorados. Me sonrojé con los elogios, pero sentí un orgullo que crecía dentro de mí. Estábamos haciendo algo real, algo duradero. Una tarde, mientras colgaba folletos por el pueblo, me encontré con la madre de Sarah Diane en la cafetería. Su rostro se tensó al verme, pero forzó una sonrisa. «Julie, te ves bien», dijo con una voz delgada. Asentí, mi bufanda roja brillando contra mi abrigo. «Estoy bien», dije, y lo decía en serio. Mencionó a las niñas cómo hablaban de mí, y luego, con cierta duda, los problemas de Michael. «Ha sido difícil», dijo, sus ojos buscando los míos en busca de compasión. Pensé en el cumpleaños al que no me invitaron, en su mirada compasiva de aquel día. «Lamento oírlo», dije con voz serena pero firme. «Pero ahora tengo mi propia vida». Parpadeó sorprendida y me alejé con la cabeza en alto. Ya no era su anciana solitaria. Esa noche me senté bajo el arce el chal que me dio Helen envuelto en mis hombros. La nieve se había derretido y el suelo estaba blando, listo para la primavera. Pensé en Michael, en la bancarrota, en la casa que podrían perder. Pensé en la disculpa de Sarah, en la incomodidad de Diane y en las niñas a quienes amaba más que a mi propia vida. No le debía perdón a Michael ni a Sarah, pero sí podía elegir cómo amar a Lily y Grace. Decidí invitarlas después de la muestra para pintar, hornear y estar juntas solo nosotras. Se lo diría pronto a Sarah, pero por ahora era suficiente con planearlo, con guardarlo en el corazón. Entré y pinté hasta la medianoche la mujer de la linterna brillando en el lienzo. Llevaba el relicario de Tom, el chal, mi bufanda roja colgada sobre una silla. La fractura en mí seguía ahí, pero ahora estaba llena de luz, con los colores de mi nueva vida. Yo era Julie y estaba brillando. La muestra de primavera de Pinceles Plateados llegó como una explosión de color tras un largo invierno, llenando la galería de luz y vida. Tenía 67 años, y mientras me encontraba entre los lienzos rodeada de mis alumnas y amigas, sentí un orgullo tan profundo que parecía enraizarme en la tierra. La sala vibraba con voces desconocidos, admirando el atardecer de Patricia, vecinos, aplaudiendo las olas abstractas de Ruth, niños tirando de las manos de sus padres para ver el rincón de arte infantil. Mi pintura de la mujer con la linterna colgaba en el centro, su rostro sereno brillando bajo las luces de la galería, y cada vez que alguien se detenía a contemplarla, sentía una emoción callada. Este era mi mundo ahora construido con mis manos y mi corazón, y nadie podía arrebatármelo. Llevaba el relicario y el reloj de Tom, el chal azul de Helen sobre los hombros y mi bufanda roja atada con soltura alrededor del cuello. Clara y Margaret estaban a cada lado, sus risas, un ritmo constante durante la velada. «Te has superado, Julie»,
dijo Margaret con los ojos brillantes mientras señalaba a la multitud. Clara, que nunca ha sido sentimental, solo me apretó el brazo y dijo: «Te dije que lo tenías dentro». Su fe en mí era un salvavidas, pero yo también empezaba a creer en mí. El periódico local estaba allí otra vez tomando fotos, y cuando la reportera me pidió una cita, dije: «Esto no es solo sobre arte, es sobre mujeres como nosotras, diciendo que todavía estamos aquí, que seguimos creando, que seguimos importando». Ella sonrió anotándolo, y sentí el peso de mis propias palabras asentarse dentro de mí. La muestra fue un éxito. Se vendieron todas las pinturas, se aseguró el dinero de la beca por otro año, y una docena de nuevas alumnas se inscribieron a las clases. Ruth y Ellen ya estaban planeando un taller de verano, y yo estaba asesorando a 2 nuevas maestras mujeres del grupo que tenían sus propias historias de recuperar su valor. Miré los rostros, mis alumnas, mis amigas, la comunidad que habíamos construido, y me di cuenta de que ya no solo sobrevivía, estaba floreciendo, pero bajo la alegría había una corriente de anticipación. Había invitado a Sarah a traer a Lily y Grace a mi casa al día siguiente mi primer paso para volver a verlas. Había escrito a Sarah una semana antes sugiriendo una visita donde pudiéramos pintar y hornear solo las 3. Ella aceptó su respuesta, fue breve pero educada, y pasé días preparándome limpiando el cuarto de visitas con sus literas, comprando masa para galletas y pinturas para niños, colgando su antiguo dibujo de corazón en el refrigerador. No sabía qué esperar, pero estaba lista para amarlas como Julie, no como la abuela que habían dejado de lado. El fideicomiso que había creado para su futuro era mi regalo silencioso, una forma de protegerlas sin salvar a Michael y Sarah de sus propias decisiones. La mañana después de la muestra, estaba en la cocina amasando la masa de las galletas cuando sonó el timbre. El corazón me dio un brinco, me limpié las manos en el delantal y alicé mi bufanda roja antes de abrir la puerta. Allí estaban Lily y Grace con los ojos grandes, sus pequeñas manos aferradas a Sarah. «¡Nana!», gritó Grace, lanzándose hacia mí, y Lily la siguió su abrazo más callado pero igual de fuerte. Me arrodillé envolviéndolas en mis brazos, su calor llenando el espacio vacío que había llevado durante meses. Sarah se quedó atrás, el rostro tenso pero suave. «Te han extrañado», dijo con voz baja. Asentí, me puse de pie y las invité a entrar. Las niñas corrieron al cuarto de visitas chillando al ver las literas y el caballete. Les di batas y las dejé pintar sus pequeñas manos esparciendo colores por el papel estrellas azules de Grace, una flor temblorosa de Lily. Horneamos galletas, sus risas resonaban mientras la harina les cubría las mejillas. Sarah observaba en silencio, sus ojos brillando con algo parecido al arrepentimiento. No la presioné para hablar. Ese día era para las niñas, no para disculpas ni deudas de Michael. Cuando se fueron, Lily me abrazó y susurró: «¿Podemos volver, nana?». Le besé la frente con la garganta apretada. «Cuando quieras, cariño», dije. Sarah me miró y asintió levemente, y supe que habíamos llegado a un entendimiento. Las niñas eran de ambas, pero yo ya no era de ellos para usar. Esa noche me senté bajo el arce, el aire fresco y los bulbos de tulipán agitándose bajo la tierra. Pensé en las niñas, sus pinturas ahora pegadas a mi refrigerador, y sentí una paz que no sabía que era posible. Pero la paz es frágil y al día siguiente fue puesta a prueba. David llamó con una noticia que me sacudió. Michael y Sarah habían perdido su casa. La bancarrota los alcanzó y se mudarían con los padres de Sarah, sus vidas desmoronándose.
Esperé que la culpa me invadiera, pero no lo hizo. En su lugar sentí una claridad aguda e inquebrantable. Eligieron dejarme de lado, tomar sin dar, y ahora enfrentaban las consecuencias. El fideicomiso para las niñas estaba en su lugar asegurando su futuro, pero Michael y Sarah tendrían que encontrar su propio camino. No esperaba lo que vino después. Una semana después de la muestra, estaba en el centro comunitario empacando después de clase cuando apareció Michael. Se veía mayor con los hombros caídos y los ojos vacíos. Mamá dijo con voz ronca: «Necesito hablar». Lo llevé adentro, el corazón firme pero alerta. Nos sentamos en el aula vacía, las paredes llenas de las pinturas de mis alumnas, y empezó a hablar. La startup había desaparecido, la casa también, y estaba arrepentido de todo. «No me di cuenta de cuánto te necesitábamos», dijo con la voz quebrada. «No solo el dinero, sino a ti». Mencionó las acciones, cómo había asumido que siempre estaría allí para salvarlo, cómo se había equivocado. Escuché con las manos entrelazadas el reloj de Tom marcando suavemente. Sus palabras eran pesadas, pero no suavizaban la verdad. «Michael», dije con voz serena pero firme, «te lo di todo, mi tiempo, mi dinero, mi corazón. Y tú me dijiste que me fuera de mi propia casa. Me hiciste sentir como si no valiera nada». Se estremeció, sus ojos cayeron al suelo. «Lo sé», susurró. «Estaba equivocado». Asentí dejando que el silencio se extendiera. Luego dije: «He construido una vida ahora, Michael. No soy tu banco ni tu niñera. Soy tu madre y merezco respeto». Me miró realmente, me miró, y vi que algo cambiaba, tal vez asombro o reconocimiento. No le hablé del fideicomiso para las niñas, al menos no todavía. Eso era para ellas, no para su redención. Pero sí le hablé de pinceles plateados, de las mujeres a las que había ayudado, de las pinturas que había vendido, de la vida que había creado. «No soy una anciana solitaria», dije con voz firme. «Nunca lo fui». Asintió con lágrimas en los ojos, y cuando se fue me abrazó un abrazo verdadero, no uno mecánico como los de antes. No lo perdoné, no completamente, pero sentí que se levantaba un peso. Había dicho mi verdad y fue suficiente. La revelación se extendió en silencio. La madre de Sarah Diane me llamó unos días después con voz vacilante. Había escuchado sobre la visita de Michael, sobre mis palabras, sobre pinceles plateados. «No lo sabía», Julie dijo. «No te veía». Dejé que sus palabras colgaran en el aire y luego respondí: «Estoy aquí ahora. Y no me iré». Guardó silencio y cuando colgó supe que se quedaría con eso. La comunidad también lo sabía. El periódico publicó un artículo de seguimiento mencionando mi rol en pinceles plateados e insinuando las dificultades de mi familia, aunque no compartí detalles. La gente me detenía en el pueblo, ofreciendo palabras amables, y sentí su respeto, no su lástima. Después de eso, caminé más erguida. Llevaba mi bufanda roja, el relicario de Tom, el chal de Helen, y caminaba por mis días con una dignidad tranquila. Michael y Sarah estaban reconstruyendo, pero no me ofrecía ayudar. Ahora veía a las niñas con regularidad, sus visitas llenas de pintura, galletas y cuentos bajo el arce. Un día les di la caja de cartas, observando cómo se les iluminaban los ojos al leer mis palabras. «Nana, ¿escribiste esto para nosotras?», preguntó Lily, y asentí con el corazón lleno. No necesitaban saber sobre el fideicomiso todavía, pero sabían que las amaba, y eso era suficiente. Yo era Julie, y había hablado. Mi dignidad, mi vida, mi valor eran míos, y nadie volvería a silenciarlos. El sol de primavera calentaba la tierra, animando a los bulbos de tulipán que había plantado meses atrás a florecer en vivos colores rojos amarillos,
y rosas brotaban de la tierra como una promesa cumplida. Tenía 67 años, y mientras caminaba por mi jardín, el rocío de la mañana acariciando mis tobillos, sentí una paz que alguna vez pareció imposible. Pinceles plateados era ahora una piedra angular de la comunidad con clases reservadas hasta el verano, y una tercera maestra, Diane, uniéndose a Ruth y a mí. El grupo de mujeres también había crecido con nuevos proyectos, brotando como mis tulipanes, un programa de alfabetización, un círculo de colchas. Asesoraba donde podía, pero sobre todo, me maravillaba ante la fuerza de las mujeres que me rodeaban, cada una un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos negamos a desvanecernos. Llevaba el relicario y el reloj de Tom, el chal azul de Helen y mi bufanda roja sus colores, una declaración silenciosa de la mujer en la que me había convertido. Lily y Grace eran ahora una parte habitual de mi vida. Sus visitas, una melodía que iluminaba mis días. Venían cada 2 sábados sus pequeñas manos pegajosas de masa para galletas o manchadas de pintura, mientras creábamos en el cuarto de huéspedes que había preparado para ellas. Les enseñé a mezclar colores, a plantar semillas en el jardín, a contar historias bajo el arce. Lily, ahora de 6 años, se sentaba con las piernas cruzadas, sus ojos serios fijos en mí, mientras le hablaba de su abuelo Tom, de cómo talló la caja de madera que guardaba mi relicario. Grace, de 4 años y llena de risas, interrumpía con preguntas, sus rizos rebotando. Les di la libertad de ser niñas, no piezas en las luchas de sus padres, y su amor era un regalo que atesoraba sin condiciones. Michael y Sarah estaban reconstruyendo lentamente en un pequeño apartamento cerca de los padres de Sarah. Los veía de vez en cuando, sobre todo cuando traían o recogían a las niñas. Las disculpas de Michael habían suavizado sus bordes, pero yo mantenía mi distancia, ofreciendo amabilidad, pero no mi confianza. Sarah estaba más callada ahora, su antigua dureza atenuada por sus pérdidas. Me agradeció por el tiempo con las niñas y una vez me trajo una foto de ellas pintando en mi casa enmarcada como gesto de paz. La colgué en la cocina junto al